Dice Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Y voy a darle 30 segundos para que usted lo encuentre, porque quiero que usted lo lea junto conmigo. Y yo quiero que usted subraye ese versículo. Y yo quiero que mantenga ese versículo con usted siempre. Yo quiero que lo sepa de memoria. Yo quiero que usted lo pueda decir de memoria a sus amigos. Yo quiero que usted se lo pueda recordar a usted mismo. Porque quiero decirle que allí, en esa parte escritural, está nuestra herencia. La herencia de la iglesia evangélica, la iglesia de la herencia cristiana, la herencia de la iglesia del Nazareno, allí descansa en estos dos versículos. Leámoslos juntos. Porque no me... ¿Qué les parece si me ayudan? ¿Sí? Vamos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay cosas que no le ponemos atención nosotros en la vida. Muchas veces nosotros tenemos una herencia tremenda y tenemos esa herencia y la damos de por hecho porque no nos ponemos a pensar de dónde viene esa herencia. Por ejemplo, vamos a decir que usted tiene algo de dinero. Yo no sé cuántos de ustedes tengan algo de dinero. Gracias a Dios porque el Señor le dio hace 66 años $120 al hermano Rodríguez. Pero cuántas veces Dios nos ha dado a ustedes y a mí. Pero no es por cualquier cosa, sino por bendición de parte de Dios. Pero ¿qué de aquel que tiene una casa bonita y el Señor se lo lleva y se la deja a sus hijos? Y muchas veces esa pobre casa se echa a perder. ¿Por qué? Porque el hijo no le da la importancia que el papá le daba. Al papá le costó, al hijo no le costó y ya no le pone atención. Y muchos de nosotros tenemos diferentes tipos de herencia. Yo recuerdo cuando era muy joven, Ruskin tenía solamente unos 5 años de edad. Aurora y yo nos propusimos, y les pido perdón a todos, nos propusimos irnos al Northside, porque el rumor era que en Northside tiene muy buena educación en las escuelas. Y le dije a Aurora, aunque no comamos, pero con tal de que ellos tengan una buena educación. ¿Por qué? Porque yo no les voy a dejar nada. Yo soy pobre, y lo único que les voy a dejar son deudas. Y si les dejo una buena educación, a lo mejor ellos pueden pagar las deudas que yo les deje. Y entonces nos propusimos para que Dios les ayudara con sus estudios. Y le damos gracias a Dios que lo ha hecho posible. Así que yo no les pude dejar dinero, pero procuré dejarle una buena educación. ¿Qué le está dejando ustedes a sus hijos? Yo no sé qué es lo que usted le está dejando a sus hijos. Leti, yo creo que ya esta muchachota, la japonesita, debe estar aprendiendo a hacer pasteles, ¿verdad? Sí, muy bien. Porque un día de alguien más va a hacer esa pastelería. Y espero que... ¿Sí? ¿Está aprendiendo? ¿Mecánica? ¿Sí? ¿Sí? Ya a lo menos maneja la llave para prender el carro. Sí, eso sí. Muchacho, ya sabes componer refrigeración. Ya puedes con los aires acondicionados. Todavía no. Es tiempo de comenzar a ir de ayudante. Pagan muy bien a los ayudantes. ¿Qué herencia le está dejando a sus hijos? ¿Qué herencia le está dejando a sus hijos? Yo voy a decirle a Ruri a ver si él me ¿cómo se dice? Que cuando uno llega a ser hijo de alguien que me adopta, a ver si me deja la compañía. No está su mamá de él, ¿verdad? No, ok, qué bueno, no le vayas a decir tú, muchacho, ok. ¿Qué herencia tiene usted? Yo no sé qué herencia tenga usted. Yo sé que Javier tiene que seguir los libros que la herencia que su papá le está dejando a él. Y gracias a Dios por las herencias. Y yo le pregunto a usted, ¿qué herencia tiene usted en cuanto a las cosas de Dios? No nos ponemos a pensar. Yo le aseguro, casi estoy seguro, doctor Rodríguez, que si yo me voy al frente de una iglesia evangélica grande, vamos a decir Castle Hills Baptist, y me paro en el frente y le pregunto a cada persona qué se celebra hoy, si no les dijeron que hoy es el día de la Reforma, nadie va a saber que se celebra el día de la Reforma. Y si alguien les dijo que se celebra el día de la Reforma, les pregunto a usted, ¿qué quiere decir? Sabrá Dios qué quiere decir el domingo de la Reforma. De hecho, a la puerta voy a estar haciendo una prueba, a ver quién sabe qué es el día de la Reforma. Así que comience a investigar, y los que traen su internet, conéctense a la iglesia y les va a caer un rayo del cielo por conectarse al internet aquí en el templo.
Hoy estamos celebrando nuestra herencia. Nuestra herencia. Allá en el año de 1517, hace aproximadamente 496 años, el 31 de octubre, no celebramos Halloween. Algunas personas tienen que celebrarlo por la máscara con la que nacieron, pero no celebramos. De ahí en más no celebramos. Algunos de ustedes tienen cara de presidente. Unos van a ir vestidos de Obama, otros de George Bush. Yo no sé de cuál de los presidentes se va a parecer usted. No la tomen a mal. No la tomen a mal. Tienen cara presidencial. Ok, vamos a regresar al mensaje. Hace 496 años, estamos a 4 años. 2017 vamos a celebrar medio milenio, 500 años del día que Martín Lutero fue. En aquel tiempo no había televisión, no había periódicos, no había absolutamente ninguna de estas cosas. Cuando usted quería darle noticia a las personas, ¿a dónde iban las personas? No había lugares a donde ir, como en estos días uno va a todos lados, tiene malls, tiene otras cosas. Apenas ayer me estaban diciendo los jóvenes que una de las razones por las que no quieren que tengamos actividades en las tardes es porque los que vienen de ciudades más pequeñas como el Westin en el Valle quieren ir al mall de San Antonio. Así que debemos de tener negocio durante el día, pero dejarlos que vayan al mall en la tarde para que se gocen comprando lo que usted y yo damos de por hecho. Así que lo que nosotros estamos celebrando en este día es el hecho de que en aquel tiempo, como no había televisión y no había absolutamente ninguna forma de comunicación, cuando alguien quería dar algo de comunicación, traía el papelito que escribió y lo pegaba en la puerta de la iglesia. Las iglesias antes las hacían con unas puertas grandes que cubrían la entrada al templo. Y entonces usted llegaba y estaba esa cosa grande junto a la puerta o afuera del templo, y allí estaba escrita cosas que pegaron escritas. Y allí Martín Lutero trajo unos papeles que se llaman las 95 tesis, y él las pegó allí, simple y sencillamente para que el pueblo leyera, sin ocurrírsele a él que iba a haber una revolución tan tremenda que se llegó a conocer como el protestantismo, porque se conoce como la protesta de Martín Lutero, y todos los seguidores de Martín Lutero son conocidos como protestantes. Si algún día a usted le preguntan, ¿eres tú protestante? Usted diga, sí, soy protestante. Y le dicen, ¿qué protestas? Es lo que le voy a enseñar en esta mañana, ¿qué es lo que usted protesta? Lo primero que dijo Martín Lutero fue, este hombre cuando estaba creciendo en su vida espiritual y estaba siendo educado para ser sacerdote, él comenzó a tener una sensibilidad en su corazón por la palabra de Dios tremenda. Y lo que él hacía, él leía la Biblia, y no era suficiente leer la Biblia. Los historiadores nos dicen que se hincaba y en sus rodillas, caminando sobre sus rodillas, leía la palabra de Dios, porque él quería llegar al cielo, y él hacía todo lo que él podía, todos los méritos posibles para poder llegar al cielo. Pero conforme estudiaba la palabra y el Espíritu Santo le iluminaba, él se dio cuenta que allí Romanos decía, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y comenzó a leer otros pasajes que tal vez decían como no por obras para que nadie se gloríe. El caso es que él llegó en el momento en el que dijo, no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Yo no puedo ganarme el cielo dando dinero. Y en ese tiempo habían aparecido las indulgencias. Había un papa que su sueño fue construir la basílica en Roma, el Vaticano, la basílica más grande del mundo. Y no había suficiente dinero para hacer todo lo que él quería hacer. Si usted va a las iglesias en Europa, usted se da cuenta que son unas piezas de arte fabulosas, porque todo el dinero del pueblo iba a esas cosas, y no había suficiente para hacer la obra más grande de todas en Roma. Así que se le vino una buena idea, muy buen comerciante, nada de cristiano, pero muy buen comerciante.
Y entonces él salió con una cosa que se conoce como indulgencias. Y la indulgencia, simple y sencillamente, era una forma en la que usted pudiera pagar por sus pecados. Así que en vez de que antes usted daba unos cuantos Padres Nuestros o unos cuantas Aves Marías o unos cuantos de otras, usted ya se salvaba del infierno. Oh, pero ahora ya no es suficiente. Ahora es el Ave María con el dólar o el Padre Nuestro con los $10. Pero llegó el tiempo que era mejor ponerle un poquito más de precio. Y si usted era pobre, lo siento por usted. Allí sus pecados tenían que ser pagados con poco dinero, y los ricos no tenían ni siquiera que hacer ninguna cosa, porque con su dinero pagaban por sus pecados. Pagaban por sus pecados. Y por supuesto, comenzó a crecer todo el dinero de la iglesia y se comenzaba a hacer ese edificio que ahora es una obra de arte magnífica en Roma, pero a costa de la muerte espiritual de todos los cristianos. Martín Lutero dijo: esto no es correcto. Si yo soy salvo por la fe, yo no debo tener que pagar por mis pecados. ¿Por qué? Si Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario. Entonces él comenzó a predicar y él comenzó a escribir allí que solamente por fe. De hecho, hay una frase que la hizo famoso, que la frase simplemente sole fida, y quiere decir solo por fe. Solo por fe. Usted no puede ser salvo de otra manera más que por fe en Jesucristo. Él ha pagado el precio. Si usted se arrepiente de sus pecados y usted cree en Cristo Jesús y tiene fe en su corazón, dijo Martín Lutero, eso es todo lo que se necesita para que usted esté en una buena relación con Dios. Así que él estuvo en contra de las indulgencias, estuvo a favor, en primer lugar, estuvo al favor de que los pecados es solamente, que Cristo los perdona solamente por medio de la fe. Pero para poder llegar a eso, tenía que haber algo tan especial como el primero. Y era que solamente la palabra de Dios tiene autoridad. Porque cualquier hombre puede poner cualquier ley. Yo puedo decirles a ustedes: el Señor me ha revelado que de hoy en adelante cada uno me tiene que dar $100 al salir de la puerta, si no, no va al cielo. Y yo me hago rico y usted nunca llega al cielo. Pero es ley, se llama ley Caleb Herrera. Y yo no sé cuántas otras leyes cada sacerdote haya puesto y cada papa haya puesto, pero él dijo: y si usted pone atención al mensaje, y lamento mencionar la Iglesia Católica hoy en día porque la protesta fue en contra de la Iglesia Católica. Yo no estoy en contra de la Iglesia Católica, yo estoy a favor de la salvación en Cristo Jesús. Y si usted buscaba la salvación por ningún otro medio, no hay forma. La iglesia le podía decir que sí, pero la Biblia no dice que sí. Entonces él dijo: la autoridad no está en lo que dice el Papa, la autoridad no está en lo que dice el sacerdote, la autoridad está en lo que dice la palabra de Dios. Y eso fue un golpe tremendo a la iglesia, porque usted sabe que muchas veces salen edictos de Roma diciendo: esta es la nueva doctrina de la iglesia. Hermanos, no hay nueva doctrina bajo el sol. La única doctrina que existe ya está en la palabra de Dios. Cuando la iglesia del Nazareno fue fundada en 1908 y hablábamos de entera santificación y hablábamos de ser llenos del Espíritu Santo, no es una nueva doctrina. Esa doctrina ya está en la iglesia, en la Biblia aquí desde hace 2000 años. No estamos descubriendo nuevas doctrinas. Esta es la autoridad máxima en la iglesia del Nazareno. Esta es la autoridad máxima en la iglesia protestante. Esta es la autoridad máxima en toda iglesia evangélica. Y eso fue lo otro que dijo Martín Lutero. Y eso es algo fabuloso. ¿Sabe por qué? Porque una de las formas de mantener a la gente en la ignorancia era de que nadie sabía lo que decía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia solamente estaba escrita en latín. La Biblia solamente estaba escrita en latín y nadie sabía latín. ¿Por qué? Porque el latín era solamente para el sacerdote. El sacerdote, cuando iba al seminario, aprendía latín, aprendía la Biblia, y él podría estar diciendo puras mentiras. Pero como usted no sabe latín, usted no sabe lo que se estaba diciendo. Entonces lo primero que hizo Martín Lutero, porque déjenme decirles que el Papa se enojó y el emperador se enojó. El Papa lo excomunicó y el emperador dijo que era ¿cómo se dice a estos señores que andan corriendo de la ley? Un prófugo de la justicia.
Y de hecho Martín Lutero se tuvo que esconder. Hubo reyes que lo escondieron, que estaban de acuerdo con él y lo escondieron para guardarlo de la justicia, porque la justicia lo andaba buscando para matarlo. Así que esta es una de las cosas que nosotros debemos acordarnos de la herencia que tenemos de este hombre, Martín Lutero. Una de las cosas que hizo Martín Lutero entonces fue comenzar a traducir la Biblia al alemán. Y cuando tradujo la Biblia al alemán, comenzó a darles a todos su Biblia en alemán. Y la gente por primera vez comenzó a leer la Biblia en alemán. Ya había habido otros hombres que habían procurado traducir partes de la Biblia al inglés, pero el rey de Inglaterra se propuso, gracias a Martín Lutero, el rey Santiago, King James, se propuso que también la Biblia se escribiera. Y él juntó muchas personas para que ayudaran a escribir, muchos eruditos para que ayudaran a escribir la Biblia en inglés. Y de allí comenzó el movimiento, porque entonces hubo una persona muy importante, Reina de Valera o Cipriano o algo así, sus Biblias lo tienen, en España, para que se tradujera la Biblia en español. Y de allí viene el movimiento, la Biblia en alemán, la Biblia en inglés, la Biblia en francés, la Biblia en español, la Biblia en portugués, la Biblia en cualquier otro idioma. ¿Para qué? Para que todo el mundo conozca lo que es la palabra de Dios. Y le damos gracias a Dios por Martín Lutero, porque es por él que usted tiene ahora su Biblia en español, o tiene su Biblia en inglés, o tiene su Biblia en coreano, o su Biblia en japonés, o su Biblia en cualquiera de más de 100 o 200 diferentes idiomas del mundo y miles de dialectos. De hecho, un estudiante del doctor José Rodríguez, con el nombre de Boris, y ahorita olvido su apellido, pero Boris Ramírez, gracias hermano. Boris Ramírez entró con una sociedad misionera, que su único trabajo y deseo de esa sociedad misionera es escribir la Biblia en idiomas que todavía no se han escrito. Y a él lo mandaron a Guatemala. Y en Guatemala llegó a un lugar donde no tienen nada escrito, porque lo que hablan, el idioma que hablan, solamente se conoce por voz y se pasa de generación a generación, pero nadie lo ha escrito antes. Y lo que él hizo fue a vivir entre ellos y comenzar a escuchar los sonidos de sus palabras y ponerle símbolo a ese sonido y comenzar a hacer un alfabeto para ese idioma, y después de hacerles un alfabeto, enseñarlos a leer lo que ellos hablaban y luego escribirles la Biblia para que sea pasado de generación en generación en ese dialecto. Cuando yo veo trabajo como estos, digo, wow, qué fabuloso que Dios ha levantado y llamado a hombres y mujeres a hacer este tipo de trabajo. Y termino esta mañana hablando de Martín Lutero con lo último. Hay muchas cosas que él hizo. Usted puede meterse en el internet y puede leer todo lo que quiera acerca de este hombre tan tremendo de parte de Dios. Pero esta mañana yo quiero que sepa esta última cosa de él. Y que él dijo que no solamente el sacerdote en el frente podía llevarnos a la presencia de Dios, sino que todos nosotros somos real sacerdocio, como dice Pedro. Somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Usted puede ir delante de la presencia de Dios donde quiera que usted esté. El hecho de que usted se puede hincar en la sala de su casa, en la recámara de su casa, en el baño de su casa. El hecho de que usted puede orar con los ojos abiertos cuando va manejando. Por favor, que sean abiertos. El hecho de que usted puede orar cuando va en el pasillo de la iglesia. El hecho de que usted puede venir al altar de la iglesia. Pero usted puede orar cuando usted, donde vaya. Usted puede ir volando a 30,000 pies de altura. Nomás no sea como el sacerdote que iba a 30,000 pies de altura. Y alguien le dijo, oiga, ¿y usted siempre anda diciendo maldiciones, pero acá no está diciendo maldiciones? ¿Por qué? Dice, que ando muy cerca del jefe. No, porque el jefe está en todo lugar. No se tiene que esconder porque anda muy arriba. Lo hermoso es que Dios está con nosotros en todo lugar, y nosotros en el nombre de Cristo, nuestro sumo sacerdote, podemos llegar a su presencia. Y por eso dice San Pedro que somos real sacerdocio, linaje escogido de Dios. Así que todos ustedes son su propio sacerdote. Usted no me necesita a mí, usted es su propio sacerdote. Usted es su propia sacerdota, sacerdote delante del Señor. Y le damos gracias a Dios porque estas cosas que yo le he dicho, salvación solo por la fe,
autoridad, solo la palabra de Dios y el sacerdocio de cada uno de nosotros son herencias de Martín Lutero. Así que cuando los niños anden diciendo trick or treat por las calles, ustedes acuérdense que ese día, hace 496 años, principió el movimiento del que ahora nosotros somos herederos. Y les voy a demostrar mi ignorancia. Yo no sé, y si los sé, no los recuerdo en este momento, pero le voy a pedir al doctor Rodríguez, se me hace que él sí se acuerda de esos 3 puntos principales de Martín Lutero. Y el nombre de esos 3 puntos, doctor Rodríguez, son número 2 y 3. ¿No le da gracias a Dios a tener al doctor José Rodríguez entre nosotros? Y acuérdese, si alguien le dice, ¿eres protestante? Sí, sí soy protestante. ¿Por qué eres protestante? ¿Por qué protesto? ¿Y qué protestas? El hecho de que la autoridad, toda autoridad de parte de Dios y su palabra es su palabra, la Biblia. El hecho de que yo no tengo que pagar por mis pecados, Cristo ya lo pagó, solamente yo creo en Cristo Jesús. Y tercero, simple y sencillamente, yo soy mi propio sacerdote delante del Señor. Gracias a Dios por los pastores, gracias a Dios por los que nos dirigen, gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por todo ello. Pero yo puedo llegar delante del Padre por el sacerdocio universal de los creyentes. Dios me los bendiga en esta mañana. Inclinen su rostro. Señor, gracias.